Hola, ¿qué tal? A todos ustedes que nos ven y nos escuchan, bienvenidos a este podcast Docente. Hemos decidido empezar en una fecha muy importante para poder conmemorar este 13 de enero, el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Lo ligamos con este primer episodio de la depresión porque uno de nuestros propósitos es humanizar al docente, el poder empoderarlo con algunas competencias o estrategias que le puedan ayudar a gestionar emocionalmente dentro y fuera del aula. Mi nombre es Diana García, yo soy docente de educación secundaria y... Yo soy María Antonieta Flores, Tony. Yo soy docente en la educación primaria. Tenemos ya bastantes años de experiencia. Yo tengo 17 años ya de experiencia como docente. Y tú tienes también más o menos, ¿no? 18. Y muchas gracias a que estén sintonizando desde donde estén, desde el video, desde el podcast. Bienvenidos. Y bueno, vamos a iniciar con esta plática de un tema que es muy, muy importante en el tema de salud mental, que es la depresión. Y como dice Diana, ahorita que estamos iniciando este 2024 con este tema que nos interesa mucho poderlo poner sobre la mesa porque no se habla mucho del tema, Diana nos va a compartir algunos puntos relacionados a la depresión y hay temas que hay circunstancias en donde se viven diferente, no en el sector público al sector privado. Mi experiencia es más que nada en el área privada, en escuelas privadas. Y vamos a platicar acerca de cómo lo vive ella, cómo lo hemos notado nosotros en diferentes ámbitos. Pero fíjense que quisiera empezar con platicarles cómo es que surge este proyecto, hoy que ya está materializado. Durante la pandemia, cuando empieza en el 2020, creo yo que a estas alturas, en el 2024, ustedes ya saben que fue un episodio bastante caótico mundialmente en el tema de la salud mental. Entonces, creo que la pandemia, una de las cosas positivas que trajo al mundo fue precisamente empezar a hablar de ello. Sin embargo, cuando yo me doy cuenta que entonces empiezan a surgir temas donde toda la población podía consultar qué era lo que sentía o cuáles eran las situaciones de las que estaba viviendo para identificarlas, me doy cuenta que para los docentes no hay nada. ¿Por qué? Porque se nos ve como una figura recta, una figura plana, una figura como si no tuviera emociones. Entonces, como lo dije hace un momento, parte de uno de nuestros propósitos es precisamente visibilizar que el docente también es un humano. Entonces, el tema de hoy es la depresión en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y quisiera empezar en esta plática con qué es la depresión. Cabe aclarar que ni Tony ni yo somos especialistas en el tema, sin embargo, lo vamos a abordar como ya lo dijo ella, como nosotros lo hemos vivido dentro de las aulas y también en nuestra vida personal. La depresión, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, dice que se caracteriza porque las personas empiezan a manifestar un descenso en su estado de ánimo, la pérdida del interés y la capacidad de disfrutar de la persona en sí. Se empieza a reducir la energía y eso se da en un periodo mínimo de dos semanas. Dicen los especialistas que si en estas 2 semanas entonces no puede haber un cambio en estos síntomas que se van presentando, entonces ya es una alerta y ya se está presentando una depresión. También pueden presentar algunos síntomas de ansiedad, se les altera el sueño, tienen sentimientos de culpa, baja autoestima, dificultades para concentrarse, lo que entonces empieza a generar problemas en la vida social, laboral y familiar. Esta situación en un periodo de tiempo largo y con síntomas intensos puede ocasionar, en el peor de los escenarios, hasta un suicidio. Todo esto que dices, en mi cabeza estaba como revisando los checks, ¿no? De cosas que a mí me han tocado vivir de manera personal y que también he notado que han sucedido alrededor de mí y me da muchísimo gusto que estemos abordando este tema y que desde que lo mencionas, desde el 2020, que sucedió todo este tema de la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial, se han estado poniendo más a la mano como herramientas, ¿no? Tanto de detección
como de focos en donde tenemos que estar observando, no nada más de manera general con nuestras familiares, con nuestra familia o personas cercanas, sino también nosotros. Sí. Y el docente, como decía Diana, pues sí, se ve como en esta parte como si fuera esta persona que todo resuelve, ¿no? Y justo eso es lo que queremos abordar, porque el tema del burnout, Sí. En el 2020 también fue muy complicado para poder salir el ciclo escolar, ya que estábamos todos pues en nuestras casas y que no sabíamos lo que estaba por venir o qué iba a pasar en el mundo y era un momento muy incierto para la humanidad. Sí. Nosotros como docentes, bueno, yo en manera muy particular lo que yo viví sí fue como la cúspide o el punto más alto de el estrés laboral que yo he vivido en mi vida. Yo también. Y yo creo que yo lloraba todos los días, todos los días. O sea, yo me limpiaba las lágrimas, me conectaba para dar clases y después en un break otra vez era como muy frustrante porque aparte yo tenía en casa un bebé de 2 años. Entonces el bebé me estaba como exigiendo atención, yo tenía que hacer muchísimas cosas y llegué a un punto donde de verdad tuve que pedir ayuda. Entonces ahora de los temas que hemos visto, yo investigué un poquito más datos generales del World Health Organization. Estas fechas son de marzo del 2023. Y pues comparando las estadísticas aquí en México con diferentes grupos que han medido cómo se ha presentado la depresión o el índice en la población que presenta depresión, comparándolos a nivel mundial, pues tampoco es como tan diferente. Honestamente, sí, no. Es que nosotros en México pues estamos como muy a la par de todo lo que está pasando en el mundo y creo que es muy necesario que se esté abordando esto en particular. Hoy que estamos como, justo que platicas, que estamos en el marco de esta fecha de la lucha en contra de la depresión. Claro, sí. También la Organización Mundial de la Salud dice que la depresión ya la están pues calificando como el principal problema en materia de salud pública. O sea, esto quiere decir que ya es el primer problema que los gobiernos tienen que estar pues haciendo algo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto empieza a afectar en personas entre 14 y 35 años. Otra de las cosas que también vemos durante esta investigación que estuvimos haciendo es que, pues sí, se manejan un rango de edad, pero realmente puede afectar a cualquier grupo de edad. Que de hecho, también, desgraciadamente, a partir del 2020, que fue todo este tema de la pandemia, pues la depresión se ha visto que se ha abarcado más en edades más tempranas, ¿no? Y bueno, las condiciones en las que nosotros estamos, bueno, en este contexto en México, pues pasa mucho que la depresión se toma como algo que no tiene mucha importancia, ¿no? Sí. O sea, una persona que se sienta mal o que tenga un tema de depresión, pues no es como considerado un problema o una enfermedad como tal, porque como no es visible, está en la mente, no es algo como que esté sucediendo realmente, las personas pues normalmente en estos trabajos pues no se toman en consideración. Y en el caso de la educación, pues el docente tiene que estar censando muchísimas cosas, aparte de estarse monitoreando él mismo, o sea, todo el contexto y todo el contorno que hay entre los alumnos, los directivos, la carga laboral, el tema de estar siempre bien y de pararte al frente de los alumnos como si todo estuviera bien, es ponerte una careta. Y a veces a mí me pasaba mucho que nuestros directivos nos decían, es que tienen que dejar sus problemas afuera. ¿Y cómo se hace eso? O sea, me han enseñado a mí a hacer eso, cómo se hace y se separa la parte profesional de la parte personal y cómo no llevar este problema al aula, o que en el mismo punto del aula se detonen circunstancias en donde yo necesito tenerme también como un momento para descansar y para resolver, acercarme a alguien, qué es lo que puedo hacer. Pues todos estos temas son muy necesarios de abordarlos, ¿no? Entonces, sí. Agrego esto que tú estás diciendo en 2 puntos. El primero es que yo que trabajo para el sector público, la verdad es que las instituciones de salud que nos atienden a los docentes en este caso, o que nos dan alguna incapacidad por enfermedad, pues obviamente en este tema están en pañales. Realmente pues puede haber algunas instituciones encargadas, pero pues no hay algo específico donde a lo mejor un docente que sienta estas
sintomatologías, entonces diga, ya está un caminito dibujado de qué es lo que se tiene que hacer, y la verdad es que no se conocen protocolos en ese aspecto. El otro punto es que eso que hablabas de que el docente tiene que llegar, o más bien dejar sus problemas afuera, la verdad es que siempre hemos sido entrenados para eso. Y eso es algo que yo creo que ya tiene que cambiar. Porque en mi experiencia personal, cuando mayormente he conectado con un alumno, es cuando llego y le digo, yo también he sentido lo que tú has sentido. Entonces, creo que esta parte de humanizarnos nosotros también y empezar a romper esos paradigmas de que yo no puedo sentir o yo no puedo decir o yo no, pues la verdad es que ya no caben. Después de haber evidenciado tanta emocionalidad después de una crisis sanitaria, creo que ya no caben. Tendríamos que empezar a cambiar esas formas de ver las emociones. En mi experiencia en las escuelas donde yo he trabajado, que fueron privadas, ahí sí teníamos como el área de psicopedagogía, que era pues para los alumnos, ¿no? Pero también teníamos como la invitación de nosotros acercarnos si tuviéramos alguna necesidad, pero en el sector público pues no. Yo ahorita, recientemente en este último año, me ha tocado trabajar en el sector público para Fundación Azteca, y en los planteles donde nosotros tenemos convenios no tenían esta área de psicología donde los alumnos se podían acercar, y muchísimo menos a los maestros, ¿no? Ahorita que se está ofreciendo este tipo de acercamiento en estas escuelas, pues los psicólogos se ven súper llenos de de alumnos que necesitan este tipo de acercamiento, pero luego después dices, ¿y dónde dejamos al maestro? Así es. ¿Dónde está la atención a las necesidades del docente? Sí. Y bueno, voy a compartir aquí otro dato que está aquí, que dice que para el 2020 se creería que, bueno, estamos en 2024 en este periodo de años, que podría ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. En México, 1 de cada 10 personas la padece, y de estas solo el 1 de cada 10 recibe atención especializada. Sí. Qué fuerte, o sea, en porcentaje súper mínimo eso, ¿no? Que no tenemos como la cultura de recibir, de pedirla, de identificarla, pedirla y recibirla. Así es. La verdad es que es un tema que incluso cuando tú lo pones dentro de las reuniones que tenemos entre docentes y que alguien empiece a hablar de esto, incomoda. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que empezar a romper con pues estos paradigmas, porque, como lo decía hace un momento, pues ya no cabe. Otro de los datos que podemos compartirles es que nuevamente la OMS dice que más de 300 millones de personas podrían ser diagnosticadas con depresión. Incluso ellos creen que para el 2030 el principal motivo de muerte en el mundo serían los trastornos mentales. Esto que dices de lo que comentabas, que tú has tenido como más acercamiento con tus alumnos cuando les dices, es que a mí también me ha pasado, es algo que particularmente ahorita nosotros, en donde yo trabajo y lo que nosotros estamos creando son este tipo de programas de acercamiento a los maestros, porque ahorita no me dedico a estar frente a grupo como docente. Yo ahorita mi trabajo es más que nada darle acompañamiento a los docentes en sus capacitaciones, pero también hay un programa que hemos diseñado en donde nosotros ponemos al docente en medio y tratamos de vulnerarnos nosotros para que ellos también se abran. Entonces, creo que el acercamiento número 1 para poder atacar este tema tan fuerte que es la depresión o los temas de padecimiento de salud mental es tratar de empezar a vulnerarnos, como dices, y darnos cuenta que no pasa nada en el sentido de pedir ayuda o de buscar un cobijo o alguien que pueda a lo mejor empatizar con lo que te está pasando, que de verdad créanme que somos más de lo que se imaginan. A veces pensamos que vivimos una depresión, porque yo la he vivido en varias ocasiones de mi vida, y cuando empezamos como a dialogarlo o a ponerlo sobre la mesa, te das cuenta que somos demasiados, y no es que todos en algún punto de la vida hemos vivido esta etapa, y el poderlo escuchar de otra persona y que te diga, yo también lo viví, y a mí me pasó esto, y yo tuve que hacer esto, y tuve el apoyo de acá, eso ayuda muchísimo porque se está discutiendo, ¿no? Se está dialogando, y creo que la visibilización es de lo más importante que se tiene que hacer con este tema. Sí. También otro dato, que ya lo tengo más específico del INEGI, dice, por ejemplo,
que este tipo de padecimientos ocupan el 4º lugar en las complicaciones médicas. La depresión es uno de los más frecuentes. También señala que el 29.9% de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que el 12.4% los experimenta de manera frecuente. Y a veces lo que hacemos es nada más ignorar estos padecimientos en las personas que nos acompañan. Digo, yo como lo decía Diana, pues no soy experta en el tema, pero sí la he vivido y lo puedo hablar desde mi experiencia y lo que he platicado con mis psicólogos, pues somatizamos después. Cuando una persona no está bien a nivel salud mental, luego empiezan a suceder cosas en el cuerpo, ¿no? Empezamos a tener ansiedad, empezamos a tener problemas de gastritis, problemas de colitis, problemas en la piel, cutáneas, y a veces acudimos a las personas que son pues especialistas en el área, ¿no? Si es algo del estómago, pues vas con un gastro. Sí. Pero a veces siento yo que tenemos que abrir un poquito más el panorama, porque a veces no nos enfocamos en que la sintomatología viene originalmente desde una emoción. Entonces, si no tratamos de sanar la emoción o trabajar de dónde viene la emoción, el síntoma no va a desaparecer. Entonces, pues sí, pues tú vas a estar yendo al gastro, te va a estar haciendo estudios, y no estoy diciendo que no es importante. Sí es importante que ustedes tomen también sus medidas de salud, pero también darnos cuenta que muchos de esos padecimientos vienen desde un tema mental, ¿no? De salud mental. Sí. Fíjense que quisiera comentarles que encontré un artículo muy bueno que quisiera estarles compartiendo con algunos de estos datos, y es de la Revista Mexicana de Sociología. Tienen publicado un artículo que se llama Estrés laboral y depresión entre los maestros. En este caso lo hicieron en Monterrey. Y este fue un artículo que publicó Verónica Sieglin y Marilena Ramos. Este estudio lo hicieron estas investigadoras con la intención de que fuera un estudio exploratorio, y lo hicieron con el tema de la salud, de la depresión en docentes de primaria y de secundaria. Y la verdad es que los datos que encontré son muy interesantes, que me gustaría compartirlos. Durante esta investigación encontraron como resultado que es un problema de salud colectivo. Aún así fue una muestra, pero todos en algún momento dijeron que presentaron depresión o que estaban presentando la sintomatología. Y eso fue uno de los focos rojos que hacen énfasis estas investigadoras dentro de ese artículo. Otra de las cosas que dicen es que 1/3 de estos profesores que fueron entrevistados estaban presentando una sintomatología asociada a la depresión en ese momento y que no lo habían identificado. Entonces, muchas veces creemos que únicamente es parte de una emoción que puede ser pasajera, y al no tomarle la atención o la importancia de vida, entonces eso llega a agravarse en algún punto. Sí, pues el cuerpo nos va a ir avisando, algo no está bien, y hasta que no de verdad identifiques de dónde viene el problema, pues las cosas se pueden ir empeorando. Sí. Yo leí, esto se me hizo muy interesante, que el 4%, en el caso de hombres y mujeres, el 4% de los hombres son los que más presentan temas de depresión, y en mujeres son 6%. O sea, a nivel mundial, nosotros como mujeres tendemos a vivir más temas de depresión por muchas razones, ¿no? Podemos enlistar 1000. Y los hombres, 2% menos. Pero los hombres tienden más a acudir al suicidio que las mujeres. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿qué estamos pasando por alto, ignorando en el tema de la crianza de los hombres, el tema del machismo, el patriarcado, todo esto que viene, que sabemos que viene desde muchísimas generaciones atrás, afectando como no nada más a las mujeres, sino también a los hombres? Pero se me hace muy curioso que las cifras estén así. Yo pensaría, dado que, a lo mejor, yo no soy especialista tampoco en estadística, pero si el 6% de las mujeres presentan más temas depresivos, pero el suicidio está más al alcance, no al alcance, sino son más propensos los hombres a vivirlo. Sí. Miren, en algún otro momento quisiera compartir también ese artículo, porque habla justo de los suicidios entre hombres y mujeres, y hace la estadística por estado.
Wow. Entonces puedes encontrar el de Jalisco, el de Guanajuato, el de que quieras. Pero a mí lo que me llamó la atención es justamente eso. Los intentos de suicidio no logrados eran en mujeres, pero todos los suicidios sí lograron eran en hombres. Entonces creo que son informaciones que nos dicen mucho, que nos invitan a analizarnos, a preguntarnos, a reflexionar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué los hombres o por qué una persona está llegando a tomar una decisión de este tipo? Sí, y algo más que yo quería agregar es que también me llamó mucho la atención en este artículo que leí de The Who. Uh-huh. Dice que el 10% de las mujeres embarazadas pasan por etapas depresivas. Uh-huh. Ahora eso auméntale que es una mujer embarazada dando clases. Exacto. O sea, algo que a mí me pasó y que a ti también te pasó, uh-huh, y que son muchas mujeres que se dedican también a la docencia, que tenemos que malabarear con temas tan fuertes como el día a día siendo docente, más el tema de salud mental, más aparte de las hormonas del embarazo. Y ahora a eso agrégale a las mujeres maestras embarazadas que vivieron pandemia. O sea, uh-huh, las estadísticas han de ser todavía más fuertes. Sí, yo creo que una de las depresiones más graves que yo en mi proceso personal he vivido fueron del posparto. Y todavía no logro entender o asimilar exactamente qué pasó o cómo fue que pasó. Simplemente yo me sentí en ese proceso. Entonces, yo creía en ese momento que en el momento que yo me presentara a clases se me iba a quitar. Pero no pasó. Afortunadamente, las personas que estaban a mi alrededor se dieron cuenta y me ayudaron a atenderme inmediatamente. Pero cuando yo platico esto, yo me doy cuenta que más mujeres lo vivieron también y algunas no corrieron con la misma suerte. Entonces son duelos a lo mejor o son depresiones que todavía son ciclos no cerrados. Es que todo el tema de la mente y del cerebro todavía es como un área poco explorada. Sí. O sea, ahí estamos, la neurociencia nos está arrojando muchísima información. A mí me apasiona todo el tema del cerebro y cómo el cerebro funciona para adquirir nuevos aprendizajes y cómo los químicos y cómo las experiencias, uh-huh, y cómo... O sea, es que es un mundo completamente... no completamente inexplorado, ahí vamos, pero sí, todavía nos queda como un largo camino. Y todo el tema de los químicos en el cerebro, la dopamina, la serotonina, o sea, yo apenas estoy aprendiendo todo esto porque me gusta, porque me llama muchísimo la atención, pero en el tema del posparto tiene muchísimo que ver el tema, sí, de los químicos. Y pues la verdad es que somos, bueno, yo me siento completamente ignorante en ese sentido, sí, ¿no? O sea, y vivirlo, y luego aparte te lo romantiza. Ajá. Y cuando pasa, o sea, te pasa a ti y no sucede esto de que el enamoramiento y todo lo que te explican de la maternidad, la verdad es que la maternidad es muy compleja y es muy difícil. Uh-huh. Y no siempre es miel sobre hojuelas, o sea, es una cosa muy maravillosa, pero también hay cosas que híjole, duelen, sí, duelen y es difícil pasarlas. Entonces, en la lucha contra los temas de la depresión, temas de salud mental, la ansiedad y así, todavía agregarle todo lo demás que nosotros estamos cargando como docentes, pues sí es necesario que se busquen como estos espacios, uh-huh, de diálogo. Sí. Y que cargamos como humanos. Sí. Pero, bueno, uno de los datos que yo veo como positivo es que cada vez se están abriendo estos, sí, temas, ¿no? Y que cada vez haya estas mesas de diálogo donde reflexionamos y podamos hablar del tema. La verdad es que antes, yo creo que, bueno, puede ser que a lo mejor todavía para alguna persona, pero anteriormente estaba cerrado el tema, pues porque era un motivo de vergüenza. O sea, la gente te veía como el débil, ¿no? Ajá. O el llorón, uh-huh, o la persona que no podía, no sé, sortear los obstáculos de la vida, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que hoy en día ya estamos pues abriendo un nuevo camino. Quiero yo verlo desde el positivismo, pues, claro, sí, de que pues puedes ya encontrar cada vez mayor información y pues también eso fue uno de los propósitos por lo que nosotros estamos trabajando aquí en Docente. Cuestionar, ¿no? Sí. O sea, cuestionar todo. O sea, es lo que yo siempre les digo a mis alumnos. Ustedes cuestionen todo, uh-huh, todo lo que está en los libros y el por qué y el para qué. Y si ustedes encuentran otra hipótesis, también pues plantéenla entre sus pares o con las personas que nos rodean, porque así es como nosotros, como humanidad, nos hemos ido creando lo que hemos sabido y lo que estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Cuestionando y poniendo sobre la mesa este tipo de diálogos. Sí. Entonces, bueno, queremos también abordar unos detonantes que podrían suceder en la depresión.
de docentes en particular. Uno de lo que ya hablábamos del burnout, que es, ¿cuál burnout en la docencia, verdad? Eso no pasa. Pues sí, es un trabajo, yo me acuerdo, no voy a decir quién, pero cuando yo empecé a dar clases, una persona que quiero mucho y está muy cercano a mí, me dijo, pero pues tu trabajo está bien a gusto, o sea, tú entras a las 8 de la mañana, 7:30 y sales a las 3, y yo casi me daba como que el infarto, porque es que si supieran de verdad, un docente no termina de trabajar cuando se acaba su horario laboral, un docente nunca deja de trabajar, porque estás constantemente pensando qué de lo que estás viviendo te puede ayudar para llevarlo a la clase, ¿no? Es correcto. Entonces, y aparte, como si el día del docente terminara en cuanto suena la alarma, la chicharra de salida y toda la planeación semanal, anual, todos los formatos, calificar exámenes, bla, 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 bla. No, es que eso no pasa. Entonces el burnout, pues claro que es el día a día del docente. Que en Jalisco haya un programa diferente al que está manejando el federal, también está creando estrés. No sé si lo comenten en sus escuelas, no sé si realmente esté sucediendo lo que yo estoy comentando, pero en los centros educativos donde yo lo estoy llevando a cabo, sí sucede. Entonces, totalmente. Y es que nos volvemos al mismo tema, ¿no? Las decisiones que toman arriba, pues ¿quién las vive? O sea, ¿dónde repercuten? Pues en los que estamos en la cancha, ¿no? Los que estamos en la arena, trabajando con los alumnos. Y pues yo quiero pensar que la mayoría de los docentes que hay en Jalisco, bueno, en México, están ahí porque quieren genuinamente hacer un cambio en la educación y que sus alumnos mejoren, y quiero pensar eso. Ahorita en el área en donde yo trabajo, que me dedico más a acercarle al docente herramientas para que también se esté constantemente formando, para poderles hacer su vida más sencilla, me topo también con la separación, ¿no? O sea, de que yo tengo mis maestros que son los que trabajan directamente conmigo, a los que yo puedo pues gestionar, pero también están los maestros de la SEP con los que también trabajo, que ellos no pueden entrar a los programas de formación docente que nosotros lanzamos porque están hasta el tope de chamba, y aunque ellos quieran, pues no pueden, porque no tienen tiempo, porque tienen otras gestiones. Entonces sí se me hace muy lamentable que se estén perdiendo también en este caso de cosas que podrían disfrutar en aprender, porque tienen que hacer como esta parte, ¿no? Tan burocrática. Sí, la verdad. Pero bueno. Pues sí, lo que decíamos, excesos de actividades administrativas, ese es un punto que puede detonar el tema de la depresión en docentes. El ambiente laboral, híjole, tan bonito que es en las escuelas. Miren, yo en esto creo que también en ambiente laboral lo hacemos todos. O sea, yo creo que a veces se le culpa mucho al directivo de que es que no se hace, pero la verdad es que también hay 2 que 3 profes toxiquillos. O sea, también cada quien reflexione desde su humanidad lo que da y lo que entrega al colectivo. Sí, es bien bonito tener un ambiente laboral bonito, ¿eh? O sea, perdón por la redundancia, pero yo he vivido los dos. Sí. Yo he vivido los dos. Hubo un episodio en mi vida en un tiempo donde sí estuve en una escuela en donde el ambiente no era el mejor, y otro en donde sí notabas que estaban muy, muy cerca a la humanidad de las personas que trabajaban ahí, estaban muy al pendiente de lo que sucedía con su salud y así, había como muy bonito ambiente. Pero siempre se puede mejorar, ¿no? Sí. Siempre podemos mejorarlo y pues bueno, si ya vamos a estar ahí, si vamos a estar conviviendo, pues qué mejor, pues hay que hacerlo normal. Claro. Pues el siguiente sería la insatisfacción laboral. Las formas de ascender o las promociones. Generalmente se ven que son agotadoras y terminan afectando la motivación. Yo lo veo en mis compañeros. Yo he decidido no volver a participar en una de esas, sinceramente, porque yo siento que sí ha afectado mi salud mental cuando lo he intentado. Pero yo creo que las autoridades, lejos de querer que se promocione un docente, lo lleva a no querer, porque entorpece muchísimo. Son tantos los requisitos que pide que a veces tienen que terminar decidiendo entre seguir teniendo vida o promocionarse. Sí, que yo la verdad es que ahorita en el momento en el que me encuentro trabajando con las personas con las que trabajo de manera directa, no pasa, pero sí me ha tocado
ver que lo hacen imposible. O sea, Ay, ya sí, no, es como no. que lo voy a poner ahí, pero para que nadie lo alcance. Sí. Miren, hay un episodio que estuvimos trabajando con Fundación Azteca lo voy a citar, un profesor que se llama Mario Santibáñez, un chileno. Y Saludos, con él, Mario. Saludos, Mario. Con él estuve platicando sobre cómo es, así como nosotros conocimos lo que es ahorita la promoción horizontal y vertical, o en su momento fue carrera magisterial, platicaba y rebotaba la información con él, cómo fue y cómo es hoy en su país. Entonces, él me decía que en años anteriores, pues sí era terrible, pero que afortunadamente las autoridades educativas sí se dispusieron a cambiar las formas de hacer las cosas y que hoy en día agradecen que se haya hecho. Entonces, con mucha satisfacción, Mario comentaba que sí hubo un cambio muy positivo en ello y que hoy en día los docentes chilenos están muy contentos con las formas en las que pueden promocionarse. Se antoja. Se antoja. Se antoja, la verdad. Ay, bueno, la siguiente sería aquí situaciones confrontativas de problemáticas sociales que no pueden ser resueltas por ellos. A mí me pasó algo muy fuerte. Como maestra me tocó detectar un tema de abuso y fue muy desgastante y fue muy difícil de sobrellevarlo porque yo hubiera querido llegar, o sea, poderme involucrar más para poder resolverlo de manera más pronta y no pude porque pues mi injerencia pues tenía una limitante, ¿no? Hasta donde yo podía llegar. Y son cosas que como docente que te interesa genuinamente tu alumno y que estás constantemente buscando la manera de que vivan de la mejor manera, de que su entorno en el colegio y sus interacciones con sus compañeros sean las mejores y tú estar como dialogando también y detectar cuando sucede un tipo de cosas y ya llevarlo a una instancia de sus papás, el DIF, lo que sea, y ya no poder llegar a más allá, sí es muy frustrante. Sí. La verdad es que sí experimentas sentimientos de impotencia. Sí. Otra de las cosas que quisiera agregar a este tipo de situaciones son los protocolos. A veces, yo entiendo y perfectamente que los protocolos son para defender a las infancias, pero yo creo que si hubiera una información más clara o una capacitación a los centros educativos, el abrir ese tipo de protocolos para proteger a las infancias no sería tan desgastante, porque quienes se desgastan son los adultos a cargo de ese tipo de protocolos. Y creo que va más allá, y esta es mi opinión muy personal, que es por la desinformación. Muchas veces se dice, pues ahí están, ¿no? Revísenlos, ahí están digitales. Sí, pero a veces el uso del vocabulario, las formas en las que se explica, pues no son muy claros, sinceramente. Entonces esto llega a ser muy desgastante porque, una, no puedes actuar inmediatamente, y dos, pues de aquí a que haces lo que Dios te da a entender sobre lo que estás viendo que debe de hacerse. Entonces, también eso pues genera frustración porque no puedes ayudar como quisieras. Claro, sí, totalmente. El último que tenemos aquí anotado, que digo, probablemente hay muchos más. Sí, y si tienen algún otro del cual no estamos tomando en cuenta, por favor, pónganlo ahí en los comentarios o compártanlo para poder hablar de ello en otro episodio. Que dice, es impotencia para transformar el entorno laboral, donde según este artículo, los maestros prefieren refugiarse en la enfermedad. Esto está muy particular y me llama mucho la atención porque era algo que hablábamos fuera de cámara. ¿Cómo puede ser que un docente, o bueno, en este caso estamos hablando de un docente, pero el ser humano tenga que refugiarse en la enfermedad en vez de recibir como una atención? Bueno, elige, digámoslo así. Sí, bueno, elige. ¿Verdad? Miren, voy a contextualizar lo que estábamos platicando Tommy y yo sobre eso. El artículo que les menciono en este episodio, le decía yo que eso fue una de las conclusiones que me llamó muchísimo la atención, porque pues es una realidad. Y le dije, si tú volteas a ver en tu centro educativo, sucede. Si yo volteo a ver a mi centro educativo, sucede. Hay docentes que, lejos de atender un proceso depresivo, cuando ya se manifiesta una enfermedad, prefieren voltear a ver la enfermedad y no atenderla. Pero ¿estás de acuerdo que eso es también parte de la ignorancia? Sí. En la que nosotros vivimos, porque probablemente varias situaciones de estos docentes es porque no saben que lo que están sintiendo, lo que están viviendo es desde la depresión. Correcto. Entonces ya es como, bueno, pues yo entonces me la voy a vivir
en constantes incapacidades por el tema que está mi cuerpo somatizando, en vez de trabajar desde la raíz, ¿no? Lo que pasa es que creo que todavía lo vemos de forma aislada, o sea, creemos Separada. que, como tú lo decías hace un momento, o sea, si estás enfermo del estómago, entonces eso nada tiene que ver con tu salud mental, o si estás enfermo, si te dio diarrea o si te dio cualquier otra sintomatología, sientes que eso absolutamente nada tiene que ver. Pero hoy en día ya hay mucha información donde dice que la enfermedad sí está ligada a la emoción y está ligada al tipo de hábitos que tengas y sobre todo los hábitos también emocionales, ¿no? Las personas con las que te relacionas, de lo que te alimentas de manera visual, lo que lees, con quién estás, tus relaciones. Entonces creo que el problema está en que todavía pensamos que una cosa no tiene que ver con la otra. A mí me llama mucho la atención que nosotros pensamos que la depresión viene ligada a la ansiedad, que era lo que hablábamos hace rato. Y que una persona que vive depresión tiene que tener como muy claro dónde viene. Yo tengo un problema, entonces tengo depresión. Sí. Yo perdí a una persona, a un ser amado, entonces tengo depresión. Pero hay personas que ya ahorita se está estudiando como este tipo de casos en donde pues genuinamente no saben de dónde viene el tema de la depresión y se han dado cuenta que viene desde la manera en la que comen. Sí. O sea, la microbiota también tiene muchísimo que ver y está ligado a nuestro sistema neuronal directamente. Entonces, todo el tema de las emociones está relacionado también de la manera en la que comemos. Digo, aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México en particular, pues nosotros ligamos la comida como algo que nos trae felicidad y a veces no nos damos cuenta que la comida que estamos comiendo pues no es la más saludable. Entonces, pero nos pone feliz. Sí, nos pone en el momento, porque hacemos un pico de dopamina. Bueno, y la dopamina, te digo porque yo ya me puse a investigar esto porque a mí también me llama mucho la atención y también el tema del ejercicio, por ejemplo, que está muy ligado también a sentir este pico, pero es más duradero por las endorfinas y todo este rollo. Pero el pico de dopamina, pues ya está comprobado que se activa cuando comemos, o sea, de manera compulsiva, si es que una persona encuentra confort en la comida, cuando utilizamos redes sociales, porque el like, porque el videojuego, porque... Y ahora el tema va ligado mucho a las infancias, bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema de los docentes, pero también tiene relación, de la adicción a los videojuegos, ¿no? Porque son picos de dopaminas constantes que hacen que esa parte del cerebro esté constantemente pidiendo esto y esto y esto. Entonces, bueno, estimulándose, ¿verdad? Pues sí, pues miren, hasta el momento las políticas educativas pues no han mostrado realmente importancia ni sensibilidad para atender este problema. Al contrario, creo yo que más bien pues ellos consideran que el bajo nivel educativo que tenemos es porque los docentes no están capacitados. Y ellos lo ven como una realidad, pero pues no, ese no es el problema. El problema es que se sigue ignorando la raíz, que creo yo que va más allá del problema de la salud mental. Esos son varios contextos, ¿no? Son diferentes temas, pero tiene mucho que ver también el acompañamiento al docente. Sí. Y bueno, no hay una infraestructura psicológica ni médica capaz que pueda atender a todos los maestros que sufren trastornos psicosomáticos y emocionales. En este estudio que se comenta hoy, solo el 2% de los encuestados recibía tratamiento psicológico. Y cabe agregar aquí que en el mismo artículo decía que este 2% de los maestros que trataban lo hacían de manera privada. O sea, porque ellos reconocen que dentro de la institución pública pues no hay un caminito claro como para poder pedir ayuda. Entonces terminan siendo atendidos, pero por lo privado. Sí, ya de manera personal, sí. Ellos lo pagan. Y bueno, al negar la relevancia de los trastornos mentales y psicosomáticos colectivos en el magisterio, el Estado evade una mirada autocrítica hacia su propia contribución a la crisis del sistema educativo. Esto quiere decir, o bueno, lo traducimos a que únicamente lo toman en cuenta cuando hay campañas electorales. Y realmente después, pues se olvida del tema. Entonces esta parte, digo ya para empezar a cerrar con este tema, la cuestión de la depresión, creo que como docentes, si alguno de ustedes y cualquier otra persona que nos esté viendo y escuchando considera o se siente de las formas en las que nosotros hemos expresado, yo creo que lo principal es pedir ayuda. Sí es importante que empiecen a buscar, a lo mejor pues
una terapia, a lo mejor acercarse a alguien y el poder pues expresar la forma en la que se está sintiendo, pues para que pueda obtener pues una orientación mayormente favorable para su salud mental. Cabe recalcar que este es el episodio 1 de una continuación que vamos a hacer vamos a invitar a una persona, a una psicóloga, sí, que nos dé también su punto de vista, lo que ella ha vivido, por qué decidió dedicarse a lo que se dedica, cómo está como todo el entorno en donde ella da sus terapias, le vamos a hacer algunas preguntas también acerca de la docencia y la educación y todo el tema de la salud mental. Entonces, pero bueno, queríamos antes de cerrar, pues sí, platicar acerca de las instituciones que puedan apoyar, si ustedes sienten que necesitan apoyo, que también, bueno, no todo el panorama es negativo, sabemos que hay cosas que se tienen que mejorar, estamos en mejoras, pues siempre hay áreas de oportunidad, pero en este sentido, pues sí hay instancias que nos pueden ayudar y sí, bueno, vamos a mencionar algunas, que es Servicios de Intervención en Crisis, la Unidad Policial de Atención en Crisis, UPAC, que vamos a dejar el teléfono, no sé si lo decimos o lo dejamos en... No, yo creo que lo dejamos en los comentarios, ahí, en los comentarios para que sea más fácil para las personas que gusten. Bueno, es la Unidad Policial de Atención en Crisis, UPAC, la línea de atención de crisis 075, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y son psicólogos capacitados, y es el 911 también, en la zona metropolitana, y dentro del estado, que es la misma del 911, ¿no? Sí. La Unidad Psicológica de Intervención Primaria, también esto es en Guadalajara. Sí. Y los servicios de psiquiatría los pueden encontrar, por ejemplo, Salme es una de las instituciones encargadas para ello. El hospital psiquiátrico San Juan de Dios, que yo creo que es muy conocido por la mayoría de las personas que vivimos en la zona metropolitana. Está también el hospital civil y también tienen ellos psiquiatría, que es para niños, ¿no? O menores de edad. También podemos encontrar el CADE, que es la Clínica de Ansiedad, Depresión y Estrés. Está también la Fundación BAC, que es la Clínica para la Salud Mental, y están especializados en las mujeres. Y finalmente, pues el DIF, que es el Centro de Atención Familiar. Muy bien, ahí les vamos a dejar toda la información y los teléfonos para que los tengan a la mano. Y pues llevarnos de tarea el dialogar esto, que sea un tema de diálogo con la familia, con nuestros colaboradores, con nuestros directivos, con nuestros alumnos. Sí. Y como decía Diana al inicio, ponernos en vulnerabilidad también con ellos para que ellos sientan que estén en un espacio seguro para poder expresar si están viviendo o sienten que están viviendo un tema de depresión. Y si no saben cómo empezar a abrir el tema, pues compartan este video y va a ser mucho más fácil preguntarse entre ellos qué les pareció, qué es lo que necesitan o qué es lo que requieren, incluso qué nos hizo falta hablar, y con mucho gusto nos lo dejan en los comentarios y nosotros lo revisamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias Tony por habernos participado, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.